Buenas noches, mi nombre es María de la Cruz Brenes Navarro, soy interna universitaria de la Universidad Autónoma de Centroamérica y el día de hoy vamos a revisar el tema de exantemáticas 1, rubiola y mano, pie, boca. Como cronograma, vamos a hablar primero de la rubiola, de la definición, su etiología, la epidemiología, fisiopatología, manifestaciones clínicas, cómo diagnosticarlo, el procedimiento de vigilancia y el tratamiento. Luego vamos a hablar de la enfermedad mano, pie, boca. Vamos a hablar de su definición, su etiología, epidemiología, fisiopatología, manifestaciones clínicas, diagnóstico, prevención y pronóstico y su tratamiento. Para empezar, entonces vamos a hablar de la rubiola. La rubiola es una enfermedad exantemática que es causada por un virus. La mayoría de los casos va a estar autolimitado e incluso pueden ser asintomáticos. Sin embargo, si se contrae la enfermedad en el primer trimestre de gestación, ahí es cuando puede causar el síndrome de rubiola congénita, teniendo efectos secundarios bastante graves hasta el aborto, óbitos o que el niño nazca con algunas deficiencias. Se va a caracterizar, como vemos en la imagen, por un exantema papular, o también puede ser papular o vesicular, que empieza en la cara y se va a diseminar hacia el tronco. También pueden presentar fiebre, linfadenopatías postauriculares o suboccipitales, y el 25% de las infecciones en niños van a cursar asintomáticos. Para hablar un poco de la historia de la rubiola, esta fue considerada una variante del sarampión o de la escarlatina. Después de una epidemia en Australia en 1940, el oftalmólogo Norman Gregg observó que algunos niños tenían cataratas congénitas y estas madres señalaban que tuvieron una infección al inicio del embarazo. De ahí es donde se describe por primera vez el síndrome de rubiola congénita y a partir de 1962 es cuando se aisló el agente viral por primera vez. La etiología: el virus de la rubiola es un miembro de la familia Togaviridae y es el único miembro del género Rubivirus. Es un ARN monocaternario con cubierta y hasta el momento el ser humano es el único reservorio conocido. Vamos a hablar un poco de la epidemiología de esta enfermedad. Antes de la vacunación, se estimó que cada año se presentaban unos 16,000 casos de rubiola y nacían más de 20,000 casos de niños con síndrome de rubiola congénita en América Latina y el Caribe. En 1972, la vacuna de la rubiola se introdujo en Costa Rica junto con la de sarampión y hasta 1985 alcanzaron un 80% de cobertura. En 1987 ya se incorporó la vacuna tripeviral, que es sarampión, rubiola y paperas, obteniendo un mejor resultado. Para hablar un poco de fuera de nuestro país, en Estados Unidos, en el año 2004, ya la rubiola fue declarada oficialmente eliminada. Donde todavía existe una incidencia reportada son en África y en el sureste asiático, donde han tenido algunos casos, estos porque muchos casos son personas que todavía no estuvieron incluidas en la vacunación. En el año 2020, los casos reportados por la Organización Mundial de la Salud fueron 70,070 casos y ellos explican que esta reducción de casos está muy relacionada a la pandemia y al coronavirus, que debido a las restricciones que hemos tenido en todos los países, hay menos contacto entre las personas. Incluso podemos ver en este cuadro, donde en América Latina en el 2020 se reportaron 0 casos. Luego, Costa Rica no presenta casos autóctonos de sarampión ni de rubiola desde el 2006. Los últimos casos han sido asociados a importación en el 2014, que corresponden a una persona que viajó a Filipinas y vino contagiado, y a 10 casos en el 2019 que eran pacientes que no tenían la vacuna y otros que tenían el esquema de vacunación incompleta. Estos brotes se pudieron contener y no hubo casos secundarios ni transmisión comunitaria. La rubiola en Costa Rica ya se encuentra en vías de erradicación
La incidencia de la rubiola está representando una tendencia a descender en los últimos 40 años. A finales de 1998 se presentó el último brote que afectó prioritariamente a personas con edades más altas, de 25 a 44 años, y no en niños. Ante esta situación se incluyó en el grupo de riesgo a las mujeres embarazadas porque eran las que tenían más riesgo de que ya los niños nacieran con un síndrome de rubiola congénita. Para recordar un poco la vacunación, en qué momento se da, más adelante vamos a hablar de las características de la vacuna. Como vemos, la primera dosis se pone a los 15 meses y el refuerzo se pone a los 4 años. Vamos a hablar un poco de la transmisión. El modo de transmisión. Este va a ser por contacto directo con secreciones nasales o faringes de las personas contaminadas. También se puede describir el contagio por partículas virales en que van a estar en el ambiente, en ambientes que van a ser cerrados o hacinamiento. Por ejemplo, también puede ser como las escuelas, en las aulas que van a estar encerrados, jardines infantiles y las clínicas. Ahora la ventaja es que con el coronavirus todo ha cambiado y ahora hay más distanciamiento, se permite más la ventilación y todas esas cosas, entonces eso nos ayuda. Otro modo de transmisión sería por un bebé que tenga un síndrome de rubiola congénita. Ellos cargan gran cantidad de virus en sus secreciones nasofaringeas, en la orina e incluso en el sudor. Y ellos pueden permanecer hasta un año con anticuerpos, con el virus. El periodo de incubación va a ser de 16 a 18 días, pero el rango medio va a ser de 14 a 23 días. El periodo de transmisibilidad va a ser una semana antes y por lo menos 4 días después de haber aparecido el rash, incluso hasta 14 días de un 25 o un 50% de las infecciones asintomáticas. Como mencioné anteriormente, el reservorio hasta el momento es el hombre, el único huésped natural. Ahora vamos a hablar un poco de la fisiopatología. Tenemos un ARN monocaternario que va a codificar 3 proteínas coestructurales, la proteína C, la E1 y la E2. La proteína de la cáspide, que es la cubierta, que lo protege, está rodeado por un ARN del virón, mientras que las proteínas glicosiladas, que van a ser la E1 y la E2, van a formar picos de transmembrana que van a servir como principales sitios antigénicos del virus. La unión del virus se va a producir en la superficie celular y va a entrar por receptores específicos a la célula. La replicación viral va a tener lugar en el citoplasma de la célula. Se va a producir en las células nasofaringes y en las células de los ganglios linfáticos regionales. Y la viremia va a ocurrir de 5 a 7 días después de la exposición, lo que va a permitir que sea propagar por todo el cuerpo. Luego, la erupción cutánea va a aparecer aproximadamente al mismo tiempo que aparecen los anticuerpos neutralizantes, lo que lleva a una hipótesis de que la erupción es un fenómeno inmunomediado. De nuevo les presento la imagen de la erupción cutánea. La viremia, cuando se produce en mujeres embarazadas, la infección se va a ir a la placenta. La replicación del virus puede ocasionar infecciones infección en órganos del feto, pero el cuadro patogénico todavía no está no se ha descrito bien o no se sabe bien cómo reacciona el síndrome de rubiola congénita. Puede tener una afectación asintomática en los bebés, pero también puede llegar hasta la destrucción celular y la infección fetal puede ser de carácter crónica y puede perseguir durante toda la fase del desarrollo del útero, incluso hasta un año después del nacimiento. Por eso es que, como les mencioné anteriormente, los lactantes con síndrome de rubiola congénita pueden expulsar grandes cantidades de virus en sus secreciones corporales, especialmente en la faringe y en la orina, hasta incluso un año después de edad. Las manifestaciones clínicas, vamos a primero hablar de las manifestaciones clínicas en los niños, donde una de las primeras manifestaciones clínicas van a ser la erupción cutánea. Esta va a ser una erupción aguda maculopapular, puede ser pruriginosa y puede ser no dolorosa.
El exantema va a constituirse por maculopápulas rosadas puntiformes. La erupción va a aparecer primero en cara, se va a extender caudalmente al tronco y en extremidades, sin afectar palmas y plantas, y se va a generalizar en 24 horas. La, la erupción suele ser evidente durante unos 3 días, pero puede durar de 1 a 8 días. Luego también vamos a tener fiebre, una linfadenopatía que puede ocurrir simultáneamente a la aparición cutánea de 1 a 5 días después de la aparición del exantema también, y se afecta característicamente los ganglios linfáticos cervicales posteriores, los auriculares posteriores y los occipitales. También pueden presentar una conjuntivitis no exudativa y también se pueden presentar manchas rojas en el paladar blando que se llaman las manchas de Ford-Chamber. Las manifestaciones clínicas en el recién nacido va a ser el síndrome de rubiola congénita. La consecuencia más grave de la infección de la rubiola congénita en la infección de la mujer durante el embarazo, particularmente durante el primer trimestre, van a ser que puede ser un aborto espontáneo, o un óbito fetal, un parto prematuro o nacimiento de un producto con defectos congénitos, que pueden ser la pérdida de la audición, una discapacidad intelectual, defectos cardiovasculares y defectos oculares. ¿Y cómo vamos a hacer el diagnóstico? Es importante que nos tenemos que basar en la clínica del paciente. Entonces, tenemos que detectar el caso sospechoso. Debemos realizar una historia clínica completa, un examen físico y solicitar exámenes de laboratorio. Inmediatamente debemos activar el sistema de vigilancia haciendo la notificación mediante la boleta VE01, que más adelante vamos a hablar del proceso de vigilancia y les voy a explicar todo. Es importante que todo caso sospechoso se debe investigar dentro de las primeras 24 horas de que fue notificado. Y solicitamos las pruebas de detección de IgG e IgM específica para cada virus. Entonces, tenemos las pruebas de laboratorio. Como no es suficiente con solo la clínica para dar el diagnóstico, en Costa Rica tenemos el Centro Nacional de Referencia de Virología, el INCIENSA, quien recibe y procesa todas las muestras de los casos sospechosos, conjunto con el Laboratorio de Referencia Internacional, el Instituto Conmemorativo Gorgas, que se encuentra en Panamá. La técnica más común para la detección de la rubiola es la detección de IgG e IgM, específica para la rubiola. Y la IgM, como les muestro en este gráfico, la IgM, que es la celeste, aparece en sangre poco después de que apareció el exantema y alcanza su máxima concentración en una semana, y esta va a ir disminuyendo gradualmente 30 días después. Luego la IgG, que es la azul, bueno, la negrita, alcanza su máxima concentración 2 semanas después de la aparición del exantema y ya se detecta por años después de la infección. Luego tenemos otra prueba de laboratorios, que son los que la CDC en Atlanta son los que solicitan. Ellos utilizan métodos estandarizados por medio de aislamiento del virus en un cultivo y los sistemas de detección directa del genoma viral por medio de técnicas de biología molecular, como es el PCR. Entonces, a cada paciente sospechoso hay que obtenerle muestras faringias y conservarlas en frío. Es lo que ellos recomiendan en estos casos. Ahora vamos a hablar del procedimiento de vigilancia, que es muy importante para evitar los brotes. Primero tenemos la detección. Entonces, cuando un usuario detecta o capta un caso sospechoso de la enfermedad febril eruptiva, entonces debe elaborar toda la historia clínica, realizar el examen físico y solicitar todos los exámenes de laboratorio. De inmediatamente, activar el sistema de vigilancia haciendo la notificación mediante la boleta. Luego tenemos la notificación que todo caso sospechoso debe ser reportado al Ministerio de Salud en las primeras 24 horas, ya sea por el médico o por cualquier otro personal de salud que tenga conocimiento del caso. Se debe llenar la boleta, que es esta que les presento acá, que es la boleta VE01. Se debe poner toda la información.
que se estableció en el decreto en el 2012. Luego se hace la investigación del caso. Todo caso sospechoso se debe investigar dentro de las primeras 24 horas de notificado. Entonces, el equipo local de vigilancia epidemiológica de la Caja va a realizar la investigación clínica epidemiológica del caso. Se van a asegurar la adecuada recolección de las muestras y que se envíen al laboratorio. También se va a hacer llenado de una ficha de investigación que va a incluir la identificación del caso, los datos clínicos, los datos epidemiológicos, los datos vacunales del paciente, medidas de control adoptadas, y el equipo de vigilancia epidemiológica del Ministerio de Salud va a dar seguimiento a todo lo anterior y va a informar a la región, a la Dirección de Vigilancia de Salud de nivel central de este. Para poder revisar eso, ellos también hacen una investigación de campo que deben revisar. Entonces ellos se encargan de revisar el expediente y todos los registros existentes. Van a entrevistar al personal que atendió el caso, van a hacer una visita domiciliaria para entrevistar al caso y a su familia, para identificar posibles contactos y revisar esquemas de vacunación. También verificar el caso sospechoso se le haya recolectado las muestras y si no, recolectarlas y enviarlas. También identificar posibles fuentes y escenarios de transmisión. Hacen un barrido de unos 500 metros a la redonda para buscar posibles casos secundarios y buscar los esquemas de vacunación de personas cercanas. También se encargan de educar a la comunidad sobre medidas de prevención de los signos y los síntomas de la enfermedad en caso de que alguien los presente, entonces que sepan que tienen que acudir para ser revisados. Si el caso fue notificado por un centro de establecimiento de salud privado, le corresponde al área rectora de salud la revisión del expediente médico y coordinar la investigación. Luego tenemos la notificación negativa, que todo ente notificador que no haya detectado eventos que están eliminados o en un proceso de eliminación, como son el polio, sarampión, rubiola, síndrome de rubiola congénita, tétanos y tétanos neonatales, deberán realizar la notificación negativa al Ministerio de Salud. Y por último, va a ser la inmunización de contactos, que si se hace, se le administra la vacuna en términos de 72 horas después del contacto, puede que funcione y pues, se puede evitar bastante. Ahora voy a hablar un poco de la vacuna. Entonces, la vacuna sarampión, rubiola y paperas se pone la primera dosis a los 15 meses, la segunda dosis a los 4 años. Estos son cepas vivas de virus atenuados. Se administra subcutánea en la región deltoidea del brazo para todas las edades. El grupo de edad, como se los dije, es a partir de los 15 meses, pero también se puede aplicar en adultos. Es una dosis de 0.5 mililitros y tiene algunas contraindicaciones. No se puede aplicar en el embarazo porque puede dar un posible síndrome de rubiola congénita. También si hay algunas alergias a la neomicina, y debemos posponer la vacunación si el paciente tiene una enfermedad aguda, una enfermedad febril aguda. No se puede administrar en personas con una respuesta inmune alterada, incluyendo los pacientes con inmunodeficiencias primaria o secundaria, y los pacientes VIH positivos primero deben ser valorados por infectología para poder aplicar. Algunos de los posibles efectos secundarios después de la vacuna van a ser una reacción local inflamatoria en el sitio de inyección, dolor en el sitio de inyección, un poco de fiebre, malestar general y cefalea y un poco de artralgia que se ha demostrado en adultos. Las reacciones anafilácticas a esta vacuna han sido muy raras. Ahora, el tratamiento, es muy importante que no hay un tratamiento específico para la infección. Lo que vamos a utilizar son un tratamiento sintomático para las manifestaciones más molestas, como puede ser la fiebre. En adultos que se da una artralgia, entonces se pueden dar para estos. Es importante la hidratación, mantener al paciente bastante hidratado. Y para el exantema podemos utilizar corticosteroides tópicos 2 veces al día, aplicarlo. Si ya el exantema es muy severo, incluso si tiene un prurito muy intenso,
Se puede utilizar corticosteroides sistémicos de 0,5 a 1 miligramo por día de 3 a 5 días. Ahora les voy a hablar de la enfermedad mano-pie-boca. Esta enfermedad va a ser una enfermedad exantemática, frecuente en la edad pediátrica, igual va a ser una infección viral contagiosa que afecta a los niños principalmente menores de 10 años. Pero también debemos saber que se puede presentar en adultos. Se va a caracterizar por presentar un brote maculopapular o vesicular en manos y pies, pero también puede presentarse en los glúteos. Se describió por primera vez en Canadá en 1957. Su etiología es causado por un grupo de enterovirus, de los cuales el más común son el Coxsackie A16 y el enterovirus 71. En epidemiología, la mayoría de los casos van a ocurrir en bebés y en niños pequeños. Se van a desarrollar brotes, más que todo en guarderías, en los kinder, en las escuelas, y tiene un pico de incidencia alto en verano y en inicio de otoño. Acá en Costa Rica sería verano, ya que no tenemos otoño. En Norteamérica se han reportado bastantes brotes, pero más que todo en adultos y en adultos inmunosupresos. Los países que tienen una alta prevalencia va a ser en Asia, donde cada año incluso producen brotes epidémicos de esta enfermedad. La transmisión es importante. ¿Cómo se va a propagar entre nosotros? Entonces, primero puede ser por tener contacto con una persona infectada, o un contacto cercano como abrazarse, compartir tazos, vasos, cubiertos. Luego puede ser por tener contacto con gotículas respiratorias, después de que una persona enferma tosió o estornudó, tocar las heces, contacto fecal oral de la persona infectada. Entonces, si se cambió los pañales del niño y no se lavaron las manos y luego se tocaron los ojos y la boca, o tocar los objetos y superficies contaminadas con el virus. Por ejemplo, las manijas de las puertas, los juguetes del niño que está enfermo y todas esas cosas. El periodo de incubación de este virus va a ser de 3 a 5 días. Y la fisiopatología vamos a tener que esta enfermedad va a ser causada por un virus ARN de la familia Picornaviridae. Es de pequeño tamaño, con una estructura de cáspide, que es la cubierta proteica que va a estar desnuda. Luego tenemos el género enterovirus, que va a ser el responsable. Este es muy estable y su cáspide es muy resistente a las condiciones ambientales adversas. El serotipo aislado más frecuente, como les mencioné anteriormente, es el Coxsackie A16, seguido del enterovirus 71. Pero se han encontrado con mayor frecuencia el Coxsackie A6 y el Coxsackie A10. Después de ingresar el virus al organismo, va a iniciar una replicación en el tejido linfoide. Este se va a diseminar por medio de una viremia inicial hacia los tejidos diana para iniciar una viremia secundaria. Manifestaciones clínicas. Entonces, esta enfermedad se caracteriza por tener una fase prodrómica, que va a tener fiebre, malestar abdominal y mialgias. Seguido de esto van a estar las lesiones orales, que van a iniciar con máculas, que van a progresar a vesículas, van a tener un halo eritematoso. Esto va a causar que el niño tenga mucho dolor a la ingesta de alimentos y se nos produzca la anorexia. Entonces, en esta imagen observamos unas pequeñas úlceras en la mucosa oral y en las siguientes imágenes las observamos en la lengua. Entonces, fase prodrómica, luego las lesiones orales, seguido de las lesiones orales van a aparecer las lesiones cutáneas, que va a ser un exantema que va a aparecer en manos, pies, glúteos y en la región del pañal. Va a comenzar con una forma maculopapular, se pueden desarrollar vesículas muy rápido
y se van a disponer en las caras laterales y en las dorsales de las manos y los pies, en la región periungual, en las palmas y en las plantas, y estas vesículas luego van a ser costras. Entonces, aquí tenemos, son lesiones vesiculares en los pies de un chiquito, y estas ya sí van a ser en las manos, en las piernas y en la región del pañal. La enfermedad va a desaparecer en un margen de 7 a 10 días. Los pacientes, no todos los pacientes van a llegar a desarrollar un cuadro clínico completo, y pueden pacientes presentar solo lesiones orales y no presentar exantema. El diagnóstico va a ser un diagnóstico usualmente clínico. Debemos realizar una buena historia clínica y realizar un examen físico completo, sin olvidar revisar las zonas más comunes del exantema, como son las manos y los pies. Se puede utilizar, algunos de la literatura describían hacer una PCR cuando hay sospecha de una infección del sistema nervioso central, o una prueba de ELISA para IgM, para detectar el virus. Pero el diagnóstico usualmente es clínico. El tratamiento, de nuevo, como les mencioné en la rubiola, que no hay un tratamiento específico, en este tampoco hay un tratamiento específico. Vamos a realizar un tratamiento sintomático. En este sí es importante que no debemos utilizar corticosteroides, porque nos pueden desarrollar un cuadro severo. Y igual, mantener una hidratación, podemos utilizar acetaminofén para la fiebre, y es muy importante el aseo bucal sin lavarse los dientes, sin lastimarse además las úlceras, más que todo, porque vamos a retardar su curación y el niño no va a querer comer. Luego tenemos el pronóstico y la prevención, donde el pronóstico en la mayoría de los pacientes va a ser excelente. La recuperación, como le mencioné, de 10 a 14 días, sin aparición de secuelas. La afectación del sistema nervioso central va a ser una de las complicaciones que frecuentemente va a dejar secuelas cognitivas y neurológicas, pero tiene muy poco porcentaje de hacer complicaciones. Y el choque cardiogénico y un edema pulmonar secundario va a incrementar la probabilidad de muerte, pero igual son complicaciones no muy usuales. Luego tenemos la prevención, que lo más importante de esto va a ser la higiene. Tenemos que recordar un frecuente lavado de manos después de ir al baño, después de cambiar los pañales, de desinfectar las superficies y los objetos. También desarrollar y fortalecer programas de vigilancia epidemiológica, que no debemos olvidar nosotros de hacer tener un control de cuántos casos y cuántos pacientes se han visto. Promover programas de higiene personal y de la educación de la población. Fortalecer el apoyo de las estancias infantiles durante los brotes. Por ejemplo, si sabemos que en alguna escuela, ya hemos conectado que en alguna escuela tenemos varios niños que han estado con el virus, entonces informarles. Y establecimientos de marcos de trabajo que promuevan la prevención y el control y la evaluación y el monitoreo. Luego, como conclusiones, les traigo este cuadro comparativo para que hagamos una comparación entre las dos enfermedades exantemáticas que acabamos de hablar, donde la rubiola, su etiología, el rubivirus, enfermedad mano-pie-boca, el enterovirus. Periodo de incubación del rubiola va a ser más largo que en la enfermedad de mano-pie-boca. Las dos presentan fiebre, los dos van a presentar exantema. La diferencia es que la rubiola va a iniciar en cara y se va a extender hacia tronco, va a respetar manos y pies, y la enfermedad mano-pie-boca va a estar específicamente en las manos y en los pies, pero también puede estar presente en los glúteos y en las piernas. Vamos a tener lesiones orales en los dos, solo que unos van a ser manchas de Forsheimer, y en la enfermedad mano-pie-boca lo más común van a ser las vesículas orales. La rubiola puede presentar linfadenopatía, la enfermedad mano-pie-boca no. La duración de los síntomas, la rubiola van a ser de 4 a 7 días y la enfermedad mano-pie-boca va a tener una duración más larga. Tenemos vacunación para la rubiola, no tenemos para la enfermedad de mano-pie-boca.
Otras conclusiones, debemos que los programas de vacunación van a ser esenciales para evitar la rubiola y seguir en este estado donde va hacia la erradicación. Por eso, como médicos, debemos vigilar que todos los pacientes cumplan con esta vacunación. A pesar de que el país no ha registrado casos autóctonos de rubiola, debemos tener muy claros los síntomas para poder realizar el diagnóstico y así evitar la propagación del virus. Y en el momento de que si tenemos un paciente, hacer la notificación necesaria y no saltarnos ese paso tan importante. También en la enfermedad de mano, pie, boca, debemos hacer un diagnóstico temprano para así evitar más contagios en lo que son cuando son niños que están en guarderías o en el kinder. Y si es así, también informarlo a los padres que informen en sus centros de educación para evitar más contagios. También en la enfermedad mano, pie, boca es sumamente importante una buena higiene para evitar también los contagios, porque como el niño está enfermo, también puede contagiar a los padres y hacer más. Esta es la bibliografía que utilicé. Muchas gracias por su atención y espero haberles servido mucho.